Cuando la muerte irrumpe de manera inesperada, no solo arrebata la vida de quien se marcha, sino que también se lleva una parte de quienes permanecen. Yo con tan solo 13 años experimenté la pérdida de mi padre, y con él, la certeza de que el mundo podía ser un lugar seguro se desvaneció. Saludos mis queridos, soy la abuelita Dolores, con mis 76 años a cuestas, hablando desde mi humilde hogar en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, esta ciudad de clima apacible que me brindó refugio tras tantas adversidades. Hoy les compartiré una historia que he resguardado en mi corazón durante más de 60 años, una historia de sufrimiento pero también de valentía. Antes de iniciar, tengo una noticia importante que el equipo de este canal me ha solicitado anunciar. Hemos alcanzado la cifra histórica de 80,000 suscriptores, por lo tanto, el premio del sorteo, que era de 6,000 pesos, ha aumentado a 10,000 pesos, y aún están a tiempo de participar. Para tener la oportunidad de ganar estos 10,000 pesos, el proceso es sumamente sencillo. Por favor, suscríbanse a este canal, denle me gusta a este vídeo y en los comentarios incluyan su nombre, su lugar de residencia y cualquier dato personal que deseen compartir, como sus aficiones, comidas favoritas, si tienen hijos y cualquier otra información que consideren relevante. Para empezar, les contaré sobre mí. Nací en 1949 en Tlatlauquitepec, un pequeño pueblo en la Sierra Norte de Puebla, un lugar donde todos se conocían. Los rumores se propagaban rápidamente y los secretos familiares se guardaban celosamente, como si estuvieran enterrados en el jardín junto a otros asuntos vergonzosos. Mi padre, José, era un hombre singular, diferente a los demás del pueblo. Mientras los padres de mis amigos eran serios y silenciosos, mi padre era afable, cariñoso y un gran conversador. Trabajaba como contador en el único banco del pueblo, siempre vestido impecablemente con traje y una fina línea de bigote que arreglaba meticulosamente todas las mañanas frente al espejo. Lolita, mi adorada Lolita, aunque crecía y dejaba atrás su niñez, continuaba llamándome mi princesa, y yo sentía una felicidad inmensa. Me encantaba, me fascinaba ser su princesa. Disfrutaba sobremanera cuando volvía del trabajo y me hacía girar en el aire, a pesar de las constantes quejas de mi madre, Cecilia, quien argumentaba que ya no era apropiado para una niña que estaba transformándose en señorita. Mi madre, siempre reservada, de pocas palabras, parecía llevar sobre sus hombros una carga invisible que le dificultaba sonreír con frecuencia. Era hermosa, eso sí, con su cabello negro siempre recogido en un moño, y su piel clara, que protegía del sol como si fuera su posesión más preciada. Pero en sus ojos residía una tristeza perpetua, una melancolía que ni siquiera los chistes y ocurrencias de mi padre lograban disipar por completo. Cuando preguntaba a mi padre por qué mi madre era diferente a las madres alegres de mis amigas, él me explicaba: tu madre tuvo una vida dura antes de conocerme. Debemos ser pacientes con ella, darle el doble de amor para compensar. Y él, mi padre, cumplía esa promesa con creces. Dios mío, cuánto amor tenía para dar. Al regresar a casa, siempre traía consigo florecitas silvestres que recogía durante el camino. Los domingos nos sorprendía con desayunos especiales que preparaba con cariño. En los días festivos nos llevaba a pasear al Zócalo, compartiendo con nosotros la alegría de las celebraciones. En cada evento escolar, orgulloso, se sentaba en la primera fila para presenciar mis recitales de poesía o mis presentaciones en el coro. Nuestra casa, aunque humilde, era un remanso de paz y felicidad. Se encontraba en una calle silenciosa, con un pequeño patio donde mamá cultivaba hierbas aromáticas y un árbol de tejocote que en la época de cosecha se llenaba de frutos rojos, mi mayor deleite. Yo tenía mi propio cuarto, modesto en tamaño, pero adornado con flores pintadas por papá en una tarde lluviosa de domingo. Los viernes por la noche eran los momentos más preciados de mi infancia. Al llegar del trabajo cenábamos en familia y, después, nos reuníamos en la sala para escuchar el programa de radio favorito de papá. Una vez finalizado, tomaba su guitarra y nos deleitaba con canciones mientras mamá y yo lo acompañábamos con nuestras voces. En aquel instante incluso ella esbozaba una pequeña sonrisa, como si durante breves instantes lograra apartar la pesada carga que arrastraba.
En la escuela, yo era una estudiante aplicada, aunque no la más destacada, me esforzaba enormemente para que mi padre se sintiera orgulloso. Las matemáticas representaban mi mayor desafío, pero él, con una paciencia infinita, se sentaba a mi lado en la mesa de la cocina después de la cena y me guiaba en mis tareas. No importa que sea difícil, Lolita, me decía cuando las lágrimas de frustración brotaban al no comprender algún problema. Las lecciones más valiosas de la vida se aprenden en la dificultad. En aquel entonces desconocía cuán proféticas serían esas palabras en los años por venir. Fue un día cualquiera entre semana, un martes de abril de 1963, cuando el mundo se derrumbó sobre mí. Me encontraba en la escuela, en la clase de español, cuando la directora me llamó al pasillo con esa expresión que los adultos adoptan cuando se enfrentan a una noticia trágica. La llamada de la escuela me informó que mi padre se había sentido mal en el trabajo y había sido trasladado de urgencia al hospital. Con el miedo atenazándome el pecho y sintiendo el corazón latir con fuerza, corrí las 5 cuadras que separaban la escuela del hospital, sin aliento. Al llegar, encontré a mi madre sentada en una banca de madera en el pasillo, con la mirada fija en un punto distante y las manos temblorosas, tanto que apenas podía sujetar el rosario que siempre guardaba en su bolso. «Mamá, ¿dónde está papá? ¿Qué pasó?», pregunté, las lágrimas ya empañando mi visión y recorriendo mis mejillas. Ella no respondió con palabras, pero su silencio y la forma en que me miró, como si no me reconociera por un instante, me lo dijeron todo. «Fue el corazón», susurró finalmente con la voz quebrada. «Fue muy rápido. Cuando llegó aquí ya había partido». El médico lo llamó infarto fulminante, una bomba de tiempo silenciosa que nadie sabía que existía dentro del pecho de mi padre. Tenía apenas 42 años. Era un hombre saludable, que nunca fumó y solo tomaba un vaso de pulque los domingos, durante la comida familiar. Los días posteriores fueron un torbellino confuso, una sucesión de rostros desconocidos y conocidos, abrazos que, aunque sinceros, no lograban calmar el dolor, y palabras huecas, aunque dichas con buena intención, que no encontraban eco en nuestro sufrimiento. El velorio, tal como era costumbre en aquel entonces, se celebró en la sala de nuestra casa. Luego el entierro con casi todo el pueblo presente, pues mi padre era amado y respetado por todos. Después llegó el silencio, un silencio abrumador, ensordecedor, que se instaló en nuestro hogar, como si, junto con mi padre, hubieran enterrado también las risas, las canciones y toda la alegría que él irradiaba. Mi madre, que ya de por sí era una persona reservada, se transformó en una sombra, un fantasma que deambulaba por la casa sin realmente estar presente. Realizaba las tareas domésticas de forma mecánica, y sus palabras se reducían a lo estrictamente necesario. Por las noches la escuchaba sollozar suavemente en su habitación. Durante el día, permanecía horas mirando por la ventana, como si aguardara el regreso de mi padre, esperando verlo aparecer por la puerta, con su característica sonrisa amplia y los brazos abiertos, listo para hacerme girar en el aire. Yo también por dentro estaba completamente destrozada. Sentía un vacío profundo en el pecho, un dolor físico que me oprimía como si me hubieran arrebatado algo esencial para mi existencia. Casi todas las noches las pesadillas me sumergían en el terror, y al despertar, mi voz rota gritaba su nombre. En la escuela, mi mente vagaba, incapaz de concentrarse en las lecciones, mis notas, antes buenas, comenzaron a caer en picada. El juego con mis amigos, antes un refugio de alegría, ahora me resultaba indiferente. «Ya se le pasará, los niños olvidan rápido», escuché a mi tía consolar a mi madre, palabras que resonaron en mis oídos como una burla. ¿Cómo podría olvidar, cómo podría seguir adelante cuando la persona que me amaba incondicionalmente, quien me hacía sentir seguro y especial, había sido arrebatada de mi vida sin siquiera la oportunidad de una despedida? La vida, con su crueldad inherente, seguía su curso implacable, obligándonos a avanzar incluso cuando mi corazón anhelaba permanecer estancado en el pasado. Las facturas seguían llegando, exigiendo ser pagadas, era necesario comprar comida, satisfacer las necesidades básicas. La vida implacable nos exigía continuar, aunque por dentro estuviéramos destrozados.
Y fue entonces cuando las dificultades económicas comenzaron a agravar nuestro dolor. El seguro de mi padre, modesto, pronto se agotó. Mi madre, quien nunca había tenido un empleo fuera del hogar y cuya educación formal se limitaba a la escuela primaria, se vio en la necesidad de trabajar para sustentar a la familia. Comenzó a limpiar las casas de las familias más adineradas del pueblo, lavando su ropa y vendiendo dulces que preparaba en las madrugadas, después de largas jornadas de limpieza. Consciente de la situación familiar, yo intentaba ayudar como podía. A los 13 años comencé a cuidar niños pequeños después de las clases para familias que podían ofrecer algunas monedas por este servicio. Durante las vacaciones, colaboraba en la panadería de la esquina, acomodando los productos en los estantes y barriendo el suelo. Cada centavo que ganaba se lo entregaba a mi madre, quien cuidadosamente guardaba todas las ganancias en una lata de galletas, ubicada en la parte superior del armario de la cocina. A pesar de nuestros esfuerzos, la situación económica era precaria. La casa donde vivíamos era alquilada y sin el ingreso constante de mi padre, pronto nos fue imposible pagar el alquiler a tiempo. Tras acumular 3 meses de alquiler impagado, nos vimos obligados a abandonar el apartamento y a mudarnos a una diminuta habitación ubicada en el patio trasero de la casa de una anciana, quien, a cambio de una renta más económica, nos pedía que la asistiéramos con algunos cuidados. Ver a mi madre, cuyo semblante ya reflejaba una tristeza profunda, sumergiéndose progresivamente en una silenciosa depresión, me desgarraba el alma. Su cuerpo se consumía visiblemente, casi no probaba bocado y trabajaba hasta el agotamiento. En repetidas ocasiones, la encontraba dormida sobre la mesa de la cocina, rodeada de la ropa que estaba planchando, con la plancha aún encendida a su lado. La vida se había transformado en una constante batalla por sobrevivir. Anhelaba no solo a mi padre, su amor y su protección, sino también la seguridad que nos brindaba, la certeza de que tendríamos comida al día siguiente, de que no nos echarían de casa y de que tendríamos acceso a medicinas en caso de enfermedad. Fue en aquel instante el más frágil y desamparado de nuestras vidas, cuando Juan hizo su aparición, portando consigo la promesa de un futuro más esperanzador, una promesa que con el tiempo se transformaría en la más terrible trampa en la que jamás hubiéramos podido caer. El domingo posterior a la misa, justo al salir de la iglesia, Juan Martínez se cruzó en nuestro camino. Mi madre, ataviada con el vestido negro que había lucido en el entierro de mi padre, y yo, vestida con ropa usada que una vecina me había regalado por quedarme pequeña, caminábamos lentamente. Él, con el sombrero en la mano y una sonrisa amable dibujada en su rostro, se aproximó. Doña Cecilia, soy Juan Martínez. Trabajaba en el banco con su esposo. Mis condolencias por don José, era un gran hombre, dijo. Mi madre asintió con un leve movimiento de cabeza, sin dirigirle la mirada. Era su costumbre mantenerse distante y ensimismada en su profundo dolor. Pero Juan no se rindió ante su actitud. Nos acompañó hasta casa hablando incesantemente, relatando anécdotas sobre mi padre que yo desconocía, preguntando sobre nuestras dificultades y ofreciendo su ayuda. Ante cualquier necesidad, solo tenía que pedirlo, dijo Juan al llegar a la puerta de la casa de doña Sulmira, nuestro nuevo hogar, ubicado en la calle de los Magueyes, número 18, bastaba con tocar. Me pareció extraño, dado que mi padre llevaba más de 10 años trabajando en el banco y conocía a todos los empleados, pero nunca había mencionado a este Juan, ni lo había invitado a casa como se hacía con otros colegas. Sin embargo, mi madre no pareció encontrar nada inusual. De hecho, por primera vez en meses, percibí un destello de alegría en sus ojos al despedirse de él, una mínima chispa, un brillo casi imperceptible, que me dio la esperanza de que quizá podría volver a ser la madre que recordaba. Juan comenzó a visitarnos casi a diario, trayendo alimentos que le sobraban, ofreciéndose a reparar objetos dañados y ayudándome con las tareas de matemáticas. Era un hombre afable, cortés, siempre impecablemente vestido y perfumado. El hombre, que aparentaba unos 35 años, con las sienes ya adornadas por canas y unos ojos oscuros que se iluminaban con una sonrisa cuando él sonreía, solía visitar nuestra casa. Es un buen hombre, había dicho doña Zulmira una tarde,
mientras yo, con sumo cuidado, la ayudaba a trenzar su escaso cabello. Se nota que está interesado en tu madre, niña. Ante esas palabras, sentí un nudo opresivo en el pecho. Interesado en mi madre, ¿cómo era posible? Mi padre había fallecido hacía menos de 6 meses. ¿Cómo podía ella siquiera considerar la idea de otro hombre tan pronto? Sin embargo, la verdad era innegable, con la presencia constante de Juan, mi madre estaba cambiando. No era una transformación radical, seguía siendo reservada, aún conservaba aquella tristeza constante en la mirada, pero había comenzado a cuidarse un poco más, se ponía un vestido que no fuera negro de vez en cuando, se peinaba con más esmero y, lo más significativo, había empezado a hablar más, a esbozar una leve sonrisa cuando él contaba algún chiste y a mostrar interés por temas que iban más allá de la agotadora rutina del trabajo. Sabía que debía alegrarme por ella, pero una parte de mí se negaba a aceptar la situación. Sentía que darle la bienvenida a Juan a nuestra familia era una afrenta a la memoria de mi padre, como si estuviéramos negando su importancia y sugiriendo que su ausencia podía ser fácilmente olvidada y sustituida. Tu padre desearía que fuéramos felices, Lolita, me dijo mi madre una noche tras la partida de Juan, después de meses sin tener una conversación sincera. Él no querría que pasáramos el resto de nuestras vidas sumidas en el luto. Tal vez tenía razón, pensé. Quizás estaba siendo egoísta e inmadura. Después de todo, ella aún era joven, no llegaba a los 40, y nuestra situación era precaria. Juan tenía un buen trabajo en el banco, poseía su propia casa y podía ofrecernos una estabilidad económica que habíamos perdido. A pesar de todo, no me sentía a gusto con él. Había algo en la mirada de Juan, algo que se manifestaba cuando mi madre no estaba presente, cuando solo estábamos él y yo en la sala mientras ella preparaba la cena en la cocina. Era un brillo extraño, calculado, que me erizaba la piel. Lolita, vas a ver, me susurró una vez con la mano posada en mi rodilla, gesto que me hizo sentir incómoda y encogerme. Voy a cuidar muy bien de las dos, especialmente de ti. Intenté hablar con mi madre sobre esa sensación, sobre la incomodidad que me provocaba, pero ella no quiso escucharme. Claro que estás confundida, hija. Es normal. Adorabas a tu padre y nadie va a poder reemplazarlo. Pero Juan solo quiere ayudarnos, solo quiere lo mejor para nosotras. 3 meses después de que Juan llegara a nuestras vidas, en un domingo tras una comida que él mismo había preparado, consistente en pollo asado comprado en una fonda, arroz, frijoles y hasta una botella de vino, se arrodilló en nuestra pequeña sala. Sacó una cajita de su bolsillo con un anillo sencillo y le propuso matrimonio a mi madre. Mi madre lloró. Dijo que era pronto, que no estaba segura de estar lista, pero Juan insistió, hablando de amor, de cuidarnos y de querer darnos una vida mejor a las dos. Pueden venir a vivir a mi casa la semana que viene mismo, anunció Juan, como si ya fuera un hecho. Hay muchísimo espacio, una habitación solo para Lolita, y un jardín enorme. Al ver la mirada silenciosa de mi madre, que buscaba mi aprobación, sentí un nudo en la garganta y forcé una sonrisa. ¿Quién era yo para negarle la felicidad? ¿Quién era yo para condenarnos a las dos a seguir luchando, cuando había una solución más sencilla? Se casaron en una ceremonia discreta en el registro civil, sin celebración, solo con mi presencia y 2 testigos que Juan consiguió. Mi madre se puso un vestido azul claro, el primero de color desde la muerte de mi padre. Aunque no irradiaba alegría como una novia debería, en sus ojos brillaba una esperanza cautelosa que hacía mucho que no veía. Nos mudamos a la casa de Juan al día siguiente. Era una casa preciosa, mucho más grande que cualquier otra en la que hubiéramos vivido antes. La casa contaba con 3 habitaciones, una sala de estar espaciosa y luminosa, una cocina completamente renovada con electrodomésticos y gabinetes nuevos, y un patio trasero adornado con árboles frutales en plena floración. Mi dormitorio se ubicaba al final del pasillo, considerablemente distante del cuarto de Juan y mi madre, lo cual me proporcionaba una privacidad que hasta entonces había sido un lujo desconocido para mí. Durante las primeras semanas, la rutina diaria transcurría con normalidad. Juan se ausentaba temprano por la mañana para ir a trabajar,
y regresaba al caer la tarde. Después, cenábamos juntos compartiendo anécdotas y sucesos del día. Él solía interesarse por mi desempeño escolar, mis amigos y mis actividades, mostrando un interés que parecía sincero y genuino. Mi madre, por su parte, se mostraba más alegre y optimista, preparando platos elaborados y cuidando meticulosamente cada rincón de la casa, como si se esforzara por demostrar que merecía esa segunda oportunidad en la vida. Aunque yo sentía una constante incomodidad, me esforzaba por convencerme de que era una cuestión de tiempo y adaptación. Después de todo, Juan se estaba comportando de manera amable y generosa con nosotras, había cubierto mis mensualidades pendientes en la escuela, me había comprado útiles escolares nuevos y, para mi sorpresa, me había obsequiado una bicicleta, un sueño que siempre había anhelado y que mis padres nunca habían podido hacer realidad. Aproximadamente un mes después de la boda, la dinámica familiar comenzó a cambiar de manera sutil, casi imperceptible al principio, una metamorfosis gradual que apenas notamos. Primero surgieron críticas sobre la comida, esto está demasiado salado, se quejaba apartando el plato. Cecilia, así no se sazona la carne. Luego las quejas se centraron en la limpieza del hogar, mira este polvo en los muebles. ¿Qué clase de ama de casa eres? Mi madre, en un intento desesperado por complacerlo, redobló sus esfuerzos, limpiando la casa a fondo a diario, probando nuevas recetas y pasando horas frente al espejo para lucir impecable antes de su llegada, pero nada parecía ser suficiente. Las críticas se extendieron, dirigiéndose también a mí. Mis calificaciones escolares, que estaban mejorando tras retomar mis estudios, nunca eran lo suficientemente buenas. Mi forma de hablar era inapropiada para mi edad, y mi ropa era, según su estado de ánimo, indecente o descuidada. Y entonces comenzó a beber. Al principio Juan no bebía mucho, solo un vaso de tequila después de cenar. Sin embargo, esa cantidad aumentó rápidamente, 2 vasos, luego la botella entera. Con la bebida emergió el verdadero Juan, el que se ocultaba tras la fachada de hombre bueno y afable. La primera vez que golpeó a mi madre, el detonante fue un botón desprendido de su camisa, que ella no había vuelto a coser. Estábamos en la mesa cuando él reparó en ello y de pronto, estalló en cólera, volteó la mesa, estrelló los platos contra el suelo y agarró a mi madre del cabello. Corrí a defenderla, pero me empujó con tanta fuerza que choqué contra la pared, golpeándome la cabeza. Aturdida observé cómo arrastraba a mi madre hacia la habitación, sus gritos convertidos primero en súplicas y luego en un silencio aterrador. A la mañana siguiente actuó como si nada hubiera ocurrido, bebió su café, besó a mi madre en la frente, donde ella había disimulado como pudo el moratón con maquillaje, y me deseó un buen día en la escuela. Al volver, mi madre estaba limpiando la casa, como si nada hubiera pasado. Los movimientos eran rígidos y robóticos, la mirada, ausente y fija. «Mamá, tenemos que irnos de aquí», susurré, el pánico helándome la sangre por si él, aunque estuviera trabajando, pudiera oír mi voz. «Lo va a hacer otra vez, va a ser peor». Ella, sin embargo, negó con la cabeza, evitando mi mirada. «Solo fue esta vez, Lolita. Había bebido demasiado, perdió el control, ya se disculpó. Prometió que no volvería a pasar». Pero pasó, por supuesto que pasó. La semana siguiente porque la cena se retrasó. La otra porque creyó que ella le había lanzado miradas provocativas al cartero. Siempre había una excusa, una justificación para la violencia. Y siempre al día siguiente llegaban las disculpas, las promesas, a veces hasta flores o un pequeño regalo. Mi madre, que ya era vulnerable de antes, se rompía cada vez más por dentro. Aquella pequeña chispa de alegría que había vuelto a encenderse en sus ojos cuando conoció a Juan, se fue apagando gradualmente, hasta que solo quedaron el miedo y la resignación. En lo que a mí respecta, él se mantenía distante calculando cada interacción, me criticaba constantemente humillándome con sus palabras. En ocasiones, llegaba a empujarme o a bofetearme, aunque nada de eso se comparaba con el maltrato que sufría mi madre.
Yo era simplemente la hijastra irritante, el recordatorio viviente de que mi madre había tenido una vida antes de él, de que había amado a otro hombre. Al mismo tiempo comencé a percibir una nueva clase de mirada, una mirada que me incomodaba profundamente. La notaba cuando salía del baño, cuando me cambiaba en mi habitación con la puerta entreabierta, o cuando me agachaba a recoger algo del suelo. Esa mirada me hacía sentir sucia, expuesta y vulnerable. Por eso empecé a refugiarme en mi cuarto todo el tiempo que me era posible, a ducharme solo cuando él no estaba en casa, y a vestir ropa holgada para ocultar mi cuerpo, que empezaba a transformarse, a desarrollarse. Los rumores en el pueblo se propagaron rápidamente. En un lugar pequeño como el nuestro, los secretos no tardan en revelarse. Los vecinos notaban los hematomas que mi madre intentaba disimular. Percibían el profundo cambio en ella, la transformación en una versión desdibujada de la mujer que alguna vez fue. Me observaban a mí con la cabeza gacha, aterrada, irreconocible en comparación con la niña risueña que solía ser, pero nadie intervenía. En pleitos de marido y mujer, nadie se entromete, solían decir, encogiéndose de hombros con indiferencia. Era como si la violencia doméstica, los golpes propinados por un hombre a su esposa dentro del hogar, fuese algo normal, aceptable, un asunto meramente privado y no un acto criminal. Incluso los profesores en la escuela, que veían mis ojos hinchados por el llanto constante, el descenso de mis notas y mi creciente aislamiento, preferían ignorar la situación. Era más sencillo así, menos problemático, menos arriesgado. Con el tiempo comprendí una dolorosa realidad, estábamos solas. Nadie vendría a rescatarnos. Si deseábamos escapar de esa situación, deberíamos encontrar la fuerza dentro de nosotras mismas. Intenté repetidas veces convencer a mi madre de que nos marcháramos. Podríamos regresar a la casa de doña Zulmira, una amiga de mi madre, o buscar a algún familiar en otras ciudades, empezar una nueva vida en cualquier lugar que nos mantuviera alejadas de él. Pero mi madre, Lolita, siempre encontraba una excusa para no hacerlo. No tenemos dinero, ¿a dónde iríamos? Él nos encontraría. Sería peor. Además, a veces es bueno con nosotras, ya sabes. Todo matrimonio tiene problemas, hija. Esa última excusa era la que más me enfurecía. ¿Qué clase de problemas matrimoniales implicaban moretones en los ojos y costillas rotas? ¿Qué tipo de esposo hacía que su esposa se encerrara en el baño, temblando de miedo, cada vez que escuchaba la puerta de entrada abrirse? Lo que vivíamos no era un matrimonio con problemas, sino una verdadera prisión, una sentencia de muerte que se ejecutaba lentamente. Y entonces, cuando cumplí 14 años, llegó el día que lo cambió todo, el día que me hizo comprender que necesitaba actuar, y rápido, antes de que fuera demasiado tarde. El día en que Juan, mi padrastro, reveló su verdadera naturaleza, no solo a mi madre sino también a mí, fue un viernes. Lo recuerdo como si fuera hoy. Cada momento vívidamente impreso en mi mente como si hubiese sucedido ayer, aunque han transcurrido más de 60 años, evoca el día crucial del examen de matemáticas, mi materia más ardua. Había dedicado horas incansables al estudio, desvelándome hasta altas horas de la noche para repasar los complejos ejercicios, pero, al enfrentarme a las preguntas del examen, mi mente se paralizó abruptamente. El temor a la decepción, la implacable presión autoimpuesta, el pánico anticipado de regresar a casa con una calificación deficiente, sabiendo cómo reaccionaría Juan ante mi fracaso, se confabularon para anular mi capacidad de concentración. Entregué el examen prácticamente en blanco. Al abandonar la escuela, sentí un peso opresivo en el pecho, un funesto presentimiento que me acompañó durante todo el trayecto a casa. La idea de no regresar, de escapar a cualquier lugar, me asaltó, pero ¿dónde podría ir una niña de 14 años, sin recursos económicos, sin identificación, sin el amparo de nadie? Al llegar a casa, mi madre, con su perspicacia innata, detectó de inmediato mi angustia. ¿Qué ocurrió, hija?, preguntó suavemente mientras yo, sin mediar palabra, dejaba mi mochila en un rincón de la cocina. El examen de matemáticas, confesé, las lágrimas fluyendo incontrolablemente.
Apenas logré avanzar con mis tareas. Presiento que obtendré una calificación muy baja. Ella, en un gesto inusual, me abrazó, cosa rara en aquellos días. Todo estará bien, susurró con voz suave en mi oído. Por favor, no le digas nada a Juan. Hoy tuvo un día complicado en el trabajo. Llegó a casa ya alterado. Mañana hablaremos con tranquilidad para decidir qué hacer. Asentí sintiendo alivio al poder posponer lo inevitable. Cenamos en un silencio tenso mientras Juan bebía un vaso tras otro con el rostro enrojecido y los ojos cada vez más perturbados. Ayudé a mi madre a retirar la mesa, lavar los platos y luego me refugié en mi cuarto, agradeciendo interiormente que él me ignorara un día más. Estaba concentrada en mi tarea de español cuando escuché el ruido, el sonido inconfundible de un vidrio rompiéndose, seguido por el grito de mi madre. Después el golpe sordo de un cuerpo cayendo y más gritos, súplicas desesperadas. Permanecí paralizada por unos segundos, con el corazón latiendo con fuerza y el lápiz aún en la mano. Era un patrón repetido. Él comenzaba con mi madre y si yo me involucraba, si intentaba intervenir, la situación solo se volvía más violenta. A pesar de sus súplicas, que me imploraban permanecer encerrado en mi habitación y no intervenir en nada, esta vez sentí una necesidad imperiosa de saber qué ocurría. De repente, en medio de la tensa discusión y los gritos de mi madre, pude escuchar mi nombre. Lolita no tiene la culpa, por favor, Juan, déjala en paz, suplicaba. Un escalofrío recorrió mi espalda, la incertidumbre me invadió. ¿Por qué me mencionaba? ¿Qué estaba sucediendo? Con el corazón latiendo con fuerza, tanto que sentía que se me saldría por la boca, abrí la puerta de mi cuarto lentamente y me asomé. Desde mi posición, pude divisar parcialmente la sala. Mi madre yacía en el suelo con una fina línea de sangre que se extendía desde su frente, y sus brazos levantados en un gesto desesperado de defensa. Juan, mi padre, estaba de pie con un papel arrugado en la mano que agitaba frente a ella, mientras una voz alterada por el alcohol gritaba: ¿sabías esto? ¿Lo sabías? Esta desgraciada sacó 0 en el examen. 0. Después de todo lo que hago por ustedes, así es como me lo agradecen. La sangre se me heló al instante, sospechando que la maestra debía haber llamado para informar sobre las terribles notas del examen. Posiblemente algún amigo de la escuela le comentó a sus padres algo, y ellos, a su vez, se lo comentaron a Juan, ya fuera en la cantina o en el banco. En un pueblo pequeño como ese, las noticias volaban de boca en boca con la velocidad del viento. Ella había intentado hablar con Juan, pero sin éxito. Juan, desesperado, le suplicaba a mi madre. Las matemáticas siempre le habían costado trabajo. Don José, mi padre, siempre era el tema prohibido, lo peor que podía mencionar. Nombrar a mi padre era como arrojar un fósforo encendido sobre gasolina. Juan en ese momento se puso rojo de furia, con los ojos inyectados en sangre y una vena latiéndole en la frente. «No me hables de ese hombre en mi casa», gritó, y le propinó a mi madre una bofetada tan fuerte que la hizo caer al suelo. No pude contenerme más. Salí corriendo de mi escondite. Me interpuse frente a mi madre enfrentando a Juan por primera vez. «Déjala en paz. La culpa es mía, no de ella». Por un instante la sorpresa se dibujó en su rostro. Luego una sonrisa extraña, que me heló la sangre, se formó en sus labios. Así que la princesita decidió defender a mamá. Qué bonito, sí, pero tienes razón. La culpa es tuya y sabes lo que les pasa a las niñas desobedientes que reprueban los exámenes. Dio un paso hacia mí, moviéndose inestable por la bebida. Por instinto, retrocedí. Juan, por favor. Mi madre intentó levantarse aferrándose a su pierna. Es solo una niña. Él la apartó con una patada, como si fuera un insecto molesto. Una niña. Mírala bien, Cecilia. Ya está creciendo y necesita aprender a respetar al hombre de la casa. La forma en que lo dijo, la mirada que dirigió a mi cuerpo, me hizo sentir desnuda, vulnerable.
Comprendí en ese instante lo que iba a pasar y el terror me paralizó. Mamá, susurré suplicando con la mirada que hiciera algo, lo que fuera. Ella me miró a mí y luego a Juan, y vi algo morir en sus ojos, una rendición total, una aceptación de lo inevitable. Bajó la cabeza, incapaz de enfrentarse a su marido, incapaz de proteger a su propia hija. «Vete a tu cuarto, Cecilia», ordenó Juan. Le daría una lección inolvidable a la niña. Horrorizada, vi a mi madre asentir y obedecer. Con dificultad se incorporó, me dedicó una última mirada, una súplica silenciosa que no brindaba apoyo, y se marchó cerrando la puerta del cuarto tras de sí. Fue entonces cuando comprendí la magnitud de mi soledad. Aquella que debía protegerme a toda costa, priorizando su propia seguridad por temor, por cobardía, por años de abuso que habían fracturado algo esencial en su interior. Lo que sucedió en las horas siguientes es un recuerdo que me atormenta, incluso después de tantas décadas. El dolor físico fue atroz, sin duda, pero más devastador fue el dolor de la traición, la constatación de que mi propia madre me había abandonado cuando más la necesitaba. Juan me violó esa noche repetidamente, utilizando mi cuerpo como un mero objeto para desahogar su furia, su frustración, sus deseos enfermizos. Mientras todo eso ocurría, al otro lado de la pared, mi madre, consciente de lo que sucedía, escuchando mis gritos desesperados y mis ruegos, guardó silencio sin intervenir. Cuando finalmente el tormento cesó, cuando el exhausto se hundió en un sueño profundo, vencido por el alcohol y su brutalidad, me arrastré con dificultad hasta el baño. Allí abrí la llave de la ducha, dejé que el agua helada corriera sobre mi cuerpo magullado, sentada en el frío azulejo, intentando lavar no solo la sangre y el sudor, sino también la vergüenza, el asco y la desesperación que me ahogaban. Permanecí en ese estado, sin percibir el paso del tiempo, tal vez minutos, tal vez horas. El tiempo se había detenido. Solo recuerdo que con el agua ya gélida, tomé una determinación inquebrantable: no soportaría una noche más en aquel infierno. Prefería la muerte en la calle a la posibilidad de ser sometida de nuevo a su crueldad. Me vestí con dificultad, seleccionando ropa amplia que ocultara los moretones y pasara desapercibida. Luego tomé mi mochila escolar, saqué los libros y metí en ella lo poco que consideraba valioso. En mi maleta, la muda de ropa que había preparado, mi cepillo de dientes, la única fotografía que conservaba de mi padre y las pocas monedas que guardaba en una cajita desde que comencé a trabajar de niñera. Antes de partir, llegué hasta la puerta de la habitación de mi madre. Con la mano ya posada en la manija, dudé. Una parte de mí anhelaba entrar, despertarla, rogarle por última vez que me acompañara, que me eligiera a mí, a su hija, en lugar del hombre monstruoso con quien se había casado. Pero otra parte de mí, la que había madurado abrupta e irreversiblemente esa noche, entendía que era inútil. Ella ya había tomado su decisión y yo debía tomar la mía. Abandoné la casa sin mirar atrás, en la fría madrugada de un pueblo dormido. No tenía idea de a dónde ir, qué hacer, cómo sobrevivir. Solo sabía que cualquier lugar sería mejor que aquel, que cualquier futuro incierto sería preferible a la certeza de aquel horror. Caminé sin rumbo durante horas, las lágrimas secándose en mi rostro mientras el cielo se iluminaba lentamente. Con las primeras luces del alba, me hallé frente a la desvencijada terminal de autobuses de mi pequeño pueblo, un edificio insignificante con un puñado de rutas que nos conectaban con ciudades mayores. Revisé el poco dinero que guardaba en mi bolsillo. Era escaso, apenas lo suficiente para un billete a la ciudad más próxima, pero era lo bastante como para emprender el vuelo, para huir, para aspirar a una posibilidad, por remota que fuera. Entré en la terminal y mis ojos se dirigieron a la gastada tabla de horarios. El primer autobús en partir en tan solo 30 minutos se dirigía a la Ciudad de México, una urbe inmensa donde podría esconderme, donde nadie me reconocería, donde Juan, si decidiera buscarme, lo tendría muy difícil. Con las manos temblorosas adquirí el billete, acechada por el temor constante de que alguien me reconociera, de que cuestionara la presencia de una niña de 14 años, sola y a la intemperie, en la terminal al amanecer, con una mochila escolar y los ojos enrojecidos por el llanto.
Pero nadie hizo preguntas, nadie se percató de mi existencia. A semejanza de la prolongada desatención ante las claras señales de maltrato en nuestro hogar, la indiferencia que antes me había causado dolor se transformó en mi aliada. Me acomodé en el asiento trasero del autobús, casi vacío, y me acurruqué junto a la ventana. Al rugir el motor e iniciar el viaje, experimenté una inusual combinación de alivio y pavor. Estaba huyendo de aquel infierno. Pero, ¿a dónde me dirigía? ¿Qué sería de mi vida ahora? Ignoraba que ese trayecto en autobús era solo el preludio de un viaje mucho más extenso, una huida que implicaría no solo escapar de Juan, sino también de los recuerdos, el sufrimiento y la traición. Desconocía entonces que me tocaría construir una vida completamente nueva, en soledad y sin apoyo, a una edad en la que la mayoría de las niñas aún jugaban con muñecas. Ignoraba que transcurrirían años hasta que pudiera conciliar el sueño sin pesadillas. El ruido de una botella rota resonaría en mí durante muchos años, provocándome escalofríos. Sufriría para confiar en los demás, especialmente en los hombres, algo que me acompañaría el resto de mi vida. Sin embargo, tampoco era consciente de mi propia fortaleza, de mi capacidad de recuperación, de la habilidad que tendría para convertir ese dolor profundo en algo constructivo, en algo que algún día ayudaría a otras personas. Mientras el autobús se alejaba de mi pueblo natal, el lugar donde había vivido toda mi vida, miré por la ventana por última vez. El sol, al amanecer, pintaba el cielo de tonos rosados y dorados. Un nuevo día comenzaba, y con él una nueva vida para mí. Aquella fue la noche más horrible que había vivido, pero también la noche en que comprendí que estaba sola en el mundo y que, de alguna manera, tendría que encontrar la fuerza para seguir adelante. A pesar de todo, llegué a la Ciudad de México totalmente desorientada, una niña de provincia de 14 años en una ciudad enorme, sin conocer a nadie, sin saber a dónde ir. Al bajar del autobús en la bulliciosa estación terminal, el ensordecedor ruido de los motores y las voces mezclado con el ir y venir de la multitud me abrumó, un miedo intenso se apoderó de mí. Por un instante la idea de regresar se coló en mis pensamientos, un impulso desesperado por volver a la seguridad que había dejado atrás. Pero como un puñetazo en la memoria, el recuerdo de la noche anterior regresó vívidamente, el terror que Juan había infligido, la impotencia reflejada en sus ojos llenos de odio, y luego, el silencio cómplice de mi madre, su falta de palabras que confirmaban la traición. La verdad ineludible me golpeó, no podía volver atrás, no había retorno posible. Con el corazón latiendo con fuerza, di mis primeros pasos en una ciudad desconocida, un laberinto de calles y desconocidos. El primer día, con la pesada mochila a cuestas, vagué sin rumbo, tratando de ocultar mi desasosiego, de disimular la desesperación que me consumía. Gasté unas pocas monedas en una concha de pan en la panadería, saboreando cada bocado y guardando cuidadosamente el resto del dinero, mi única posesión, mi salvavidas. Al caer la noche, la oscuridad se apoderó de la ciudad y el miedo me atenazó con fuerza. La pregunta torturante de dónde dormir, de cómo sobrevivir a la noche, se instaló en mi mente. Finalmente encontré una banca en una plaza apartada, semioculta por arbustos. Sabía que no era seguro, que me exponía a peligros, pero la necesidad, la urgencia, me empujaron a ello. Me acurruqué en la banca abrazando la mochila contra mi pecho como si fuera un escudo, intentando conciliar el sueño, pero cada sonido, cada crujido, me despertaba en un sobresalto lleno de angustia. Durante 3 días la rutina se repitió, deambulaba sin rumbo durante el día, buscando refugio en lugares ocultos para dormir por la noche, y me alimentaba con porciones mínimas para estirar el poco dinero que me quedaba. Me aseaba en los baños públicos, lavándome la cara con agua fría, intentando mantener una apariencia decente, aunque cada vez era más complicado. Al 4.º día, mientras estaba sentada en una banca de la plaza, perdida en mis pensamientos, sintiendo el hambre y el agotamiento apoderarse de mí, una mujer se acercó. Se paró frente a mí, me observó detenidamente y luego preguntó: ¿cuántos días llevas en la calle, niña? Consideré mentir, inventar una excusa, decir que estaba esperando a alguien, que tenía un hogar y una familia,
pero la fatiga de fingir y la desesperación por encontrar ayuda eran tan fuertes que la verdad se desprendió antes de que pudiera reaccionar. 4 días. Ella asintió como si ya supiera la respuesta, y continuó, ¿y de dónde vienes? Respondí con la voz temblorosa de Etlatlauquitepec. ¿Huyendo de qué?, preguntó entonces. Bajé la mirada, incapaz de articular una respuesta. Como explicar a una extraña lo inexplicable, ella suspiró y, sin decir más, se sentó a mi lado en la banca. No es necesario que me cuentes nada si no te sientes cómoda, pero no puedes seguir así. Tarde o temprano acabarás en problemas, ya sea con delincuentes o con la policía. ¿Sabes lo que les hacen a los menores de edad que encuentran en la calle? Los devuelven a sus casas con sus padres. Supongo que el miedo se notó en mi cara, porque ella se apresuró a agregar, tranquila, no te voy a denunciar. Solo te digo que necesitas ayuda. Se llamaba Doña Carmela, maestra jubilada y viuda. Vivía sola en una casa pequeña, no muy lejos de allí. Me había estado observando en la plaza durante 2 días, y por la forma en que estaba vestida y mi comportamiento, se dio cuenta de que no era una niña de la calle cualquiera, y que algo grave debía haber sucedido para ponerme en esa situación. Ven conmigo, me propuso. Puedes bañarte, comer algo caliente y dormir en una cama de verdad. Después veremos qué hacemos. Era peligroso confiar en una desconocida, lo sabía. Pero ¿qué tenía que perder si sus intenciones no eran buenas? Siempre podía huir. Ya se me estaba dando bien eso de escapar. La modesta pero entrañable casa de Doña Carmela, repleta de libros y plantas, me recibió con calidez. Me guió hasta el baño, donde me proporcionó toallas limpias y generosamente separó ropa antigua de su hija, quien residía lejos. Me concedí el lujo de un verdadero baño, el primero en mucho tiempo. Me lavé el cabello y sentí que la humanidad volvía a mí. Después me ofreció un humeante pozole casero acompañado de crujientes tostadas, el cual devoré con tanta avidez que apenas tomaba aliento entre cada cucharada. Solo cuando terminé con el estómago lleno y el cuerpo limpio, las lágrimas brotaron sin control. Lloré con una intensidad que me había reprimido hasta ese momento, sollozando tan fuerte que mi cuerpo temblaba por completo, liberando no solo la tensión de los últimos días, sino el dolor acumulado durante meses. Doña Carmela, sin inquirir nada, aguardó a que mi llanto cesara. Me tendió un pañuelo de tela suave y, con una voz que destilaba una sencillez conmovedora, pronunció, cuando te sientas preparada para contar, yo estaré aquí, dispuesta a escuchar. Esa noche, por primera vez desde mi huida, dormí en una cama real, en la habitación que había pertenecido a su hija. Las sábanas limpias y perfumadas con suavizante cubrían mi cuerpo exhausto. La ventana daba a un patio lleno de árboles frutales, mangos y guayabas. Me sumergí en un sueño profundo como una piedra, demasiado agotada para siquiera soñar. Al despertar desorientada, no reconocí el entorno. Un instante de pánico me invadió creyendo haber regresado a la casa de Juan, que la fuga, la terminal, los días en la calle, todo había sido una pesadilla. Pero entonces oí el tintineo de ollas en la cocina, el aroma inconfundible del café recién hecho y recordé, estaba en la casa de Doña Carmela. Estaba a salvo, al menos por ahora. Durante el desayuno, ella no formuló ninguna pregunta. Doña Carmela conversó sobre el tiempo, las plantas del jardín y un libro que estaba leyendo, mostrando una naturalidad asombrosa al tener a una adolescente fugitiva en su mesa. Fue solo después, mientras lavábamos los platos juntas, yo enjabonando y ella secando, que logré empezar a hablar. Las palabras brotaron lentamente, titubeantes al principio. Luego, en un torrente incontenible, le relaté el fallecimiento de mi padre, la depresión de mi madre, y la entrada de Juan en nuestras vidas. Finalmente, con la voz casi apagándose, le conté sobre aquella noche fatídica, sobre lo que él me había hecho y cómo mi madre había cerrado la puerta de mi habitación, optando por ignorar y no intervenir. Doña Carmela escuchó en silencio absoluto, solo un músculo de su mandíbula temblando, delatando la rabia contenida.
Al terminar mi relato, cuando ya no quedaba nada más por decir, me abrazó con un abrazo firme y protector, el tipo de abrazo maternal que no sentía desde la muerte de mi padre. No volverás allí, declaró ella, no como una sugerencia amable, sino como una rotunda declaración. Mientras yo viva, no. En los días siguientes, doña Carmela y yo caímos en una rutina establecida. Ella se marchaba temprano, antes de que el sol asomara, para dar clases particulares a niños del vecindario, una forma de complementar su pensión de jubilación. Yo, en cambio, me quedaba en casa, colaborando con las tareas domésticas, aprendiendo a preparar platos sencillos. Por las noches, después de cenar, ella me instruía español, matemáticas, historia, ciencias, todas las materias que había descuidado por no asistir a la escuela. Era una profesora rigurosa, pero a la vez paciente, que poseía la habilidad de explicar conceptos complejos de manera que parecieran más fáciles y atractivos. «Eres inteligente, Dolores», me repetía con frecuencia. «No puedes desperdiciar ese cerebro. La educación es lo único que nadie puede arrebatarte. Grábatelo bien». Tras 2 semanas de convivencia, mantuvimos la conversación que yo había anticipado desde el principio. «Es necesario regularizar tu situación legal», sentenció con seriedad. «No puedes seguir viviendo en las sombras. Necesitas reanudar tus estudios, obtener tus documentos de identidad, tener una existencia legal y reconocida». El miedo la invadió por completo. «Pero si hacemos eso, me obligarán a regresar con él». Ella sacudió la cabeza. «No necesariamente. Existen otras alternativas, pero necesitamos asesoramiento legal». Al día siguiente me llevó a un lugar llamado Centro de Defensa de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia. Era una casa modesta transformada en oficinas, donde abogados voluntarios se dedicaban a casos como el mío, niños y adolescentes en circunstancias difíciles. El abogado que nos recibió, el licenciado Roberto, era un hombre joven con una mirada afable. Escuchó mi relato con atención, tomando notas de vez en cuando, y haciendo preguntas para precisar detalles. Cuando terminé, respiró profundamente y nos expuso las opciones que teníamos. «Lo más recomendable sería presentar una denuncia formal contra tu padrastro. Considerando tu relato, existen pruebas sólidas para iniciar un proceso penal por abuso sexual de menor, agravado por su situación de vulnerabilidad y sumado a los anteriores maltratos físicos». Tragué saliva, sintiendo el pánico ante la idea de confrontar a Juan en un juicio y tener que verlo nuevamente. El licenciado Roberto, al notar mi angustia, continuó: «Comprendo que esto es extremadamente difícil para ti. Lo primordial ahora es asegurar que no regreses a ese hogar. Presentaremos una solicitud de emancipación especial, un trámite que, aunque usualmente se otorga a partir de los 16 años y bajo circunstancias específicas, podría ser concedido excepcionalmente debido a la gravedad de los abusos que has sufrido. Mientras tanto, estableceremos a doña Carmela como tu tutora temporal, lo que te permitirá inscribirte en la escuela, acceder a servicios de salud y, oficialmente, tener una vida sin el temor de ser devuelta a tus padres». Fue un proceso que se extendió por un largo periodo, marcado por el dolor y la angustia. Debí relatar los detalles de mi sufrimiento en repetidas ocasiones, ante asistentes sociales, psicólogos y finalmente el juez del Tribunal de la Infancia. Me sometí a exámenes médicos exhaustivos, cuya finalidad era corroborar las evidencias del abuso que había sufrido. Además, tuve que soportar miradas de compasión, de incredulidad y, en ocasiones, incluso de reprobación. Mi madre fue informada del proceso legal, sin embargo, nunca asistió a ninguna de las audiencias, no se opuso a mi solicitud de emancipación y, en definitiva, no demostró ningún interés en mi bienestar o en recuperarme. Juan, por su parte, intentó entorpecer el proceso, aunque no movido por la preocupación por mí, sino por el temor a las consecuencias legales de sus actos. Afortunadamente, las pruebas en su contra eran abrumadoras y el juez falló a mi favor. Así, a los 15 años obtuve legalmente la emancipación, un caso poco común y excepcional,
que solo fue posible gracias a las circunstancias extremas que viví y al apoyo incondicional de doña Carmela y el licenciado Roberto. Con mi situación legal resuelta, pude finalmente retomar mis estudios en la escuela. Al ingresar al primer año de preparatoria, me encontré compartiendo clases con compañeros un poco más jóvenes que yo, ya que había perdido casi un año escolar debido a los difíciles acontecimientos que había vivido. Al principio, la transición fue sumamente complicada, me sentía marginada, diferente, como si llevara una marca invisible pero palpable, resultado de la experiencia traumática que había sufrido. Sin embargo, mi deseo de aprender, de recuperar el tiempo perdido, fue más fuerte. Me sumergí en mis estudios con una dedicación que incluso asombraba a mis profesores. Las matemáticas, que siempre habían sido mi mayor dificultad, se transformaron en un reto personal que me negué a no superar. Pasaba horas estudiando, resolviendo los ejercicios 2 o 3 veces y solicitando ayuda cada vez que la necesitaba. No necesitas ser la mejor en todo, Dolores, me decía doña Carmela, preocupada por mi obsesión por las notas perfectas. Solo necesitas esforzarte al máximo. Pero yo sabía que necesitaba ser excepcional. Para asegurar un futuro distinto, uno donde pudiera valerme por mí misma y no dependiera de nadie, para no volver a sentirme tan vulnerable como antes, decidí tomar un camino. A la par de la escuela, conseguí un trabajo de medio tiempo en una librería cercana. El dueño, don Arnoldo, amigo de mi madre, aceptó contratarme a pesar de mi corta edad, siempre y cuando mis estudios no se vieran afectados. El salario no era elevado, pero me proporcionó una independencia que nunca había experimentado, podía comprar mis propias cosas, contribuir con los gastos del hogar e incluso ahorrar un poco cada mes pensando en el porvenir. La librería se convirtió en mi refugio. En mis ratos libres me sumergía en la lectura de toda clase de libros, novelas, biografías, libros de historia y ciencia. Cada página que leía me distanciaba un poco más de aquella niña asustada que huyó de Atlatlauquitepec en una madrugada fría, y me acercaba a la mujer en la que anhelaba convertirme. Fue en esa librería donde conocí al profesor Eugenio. Él, un profesor de historia en la Universidad Nacional, y un asiduo buscador de libros raros sobre la historia de México, frecuentaba la librería donde yo trabajaba. Un día, al vernos en el mostrador, iniciamos una conversación sobre libros, que pronto derivó en apasionadas discusiones sobre historia y finalmente sobre todo tipo de temas. Él, observando mi genuino interés y curiosidad por el conocimiento, comenzó a recomendarme lecturas y a prestarme libros de su extensa biblioteca personal. Después de una larga y animada discusión sobre la Revolución Mexicana, me sugirió: deberías considerar estudiar en la Universidad, Dolores. Tienes una mente brillante que no puede ser desperdiciada. La idea de ir a la universidad nunca había cruzado por mi mente. Proveniente de una familia humilde y con escasos recursos, luchando día a día para subsistir, creía que la universidad era un mundo inaccesible para personas como yo. Sin embargo, él insistió: es posible, hay becas y programas de asistencia. Será difícil, eso es seguro, pero no imposible, y valdrá la pena cada esfuerzo. Esa conversación sembró en mi interior una idea que germinaría con el tiempo, pero en ese instante mi única preocupación era terminar la escuela secundaria, sobrevivir al día a día y edificar una existencia que, aunque no fuera radiante, al menos me brindara seguridad y estabilidad. Los años transcurrieron, me gradué de la preparatoria con honores y seguí trabajando en la librería, ahora a tiempo completo. Doña Carmela, que ya era mayor cuando me dio su apoyo, empezó a padecer problemas de salud, como artritis, hipertensión y problemas de visión que le dificultaban seguir impartiendo clases particulares. Lentamente nuestros roles se invirtieron, yo pasé a ser su cuidadora, encargándome de las compras, la cocina y acompañándola a las citas médicas. Lejos de ser una obligación, era un honor poder devolverle un poco de todo lo que ella había hecho por mí. Fue por ella que finalmente me decidí a intentar entrar a la universidad, anhelaba que me viera graduada, quería darle esa alegría antes de que fuera demasiado tarde. Durante el arduo año de 1969, a la edad de 20 años,
me preparé intensamente para el examen de admisión a la universidad, compaginando el estudio con mi trabajo, las tareas del hogar y el apoyo a doña Carmela, quien dependía de mí para sus medicinas y citas médicas. Finalmente logré ingresar a la Facultad de Historia de la UNAM, marcando un hito como la primera persona de mi familia de Tlatlauquitepec en acceder a la educación superior, una familia que por las circunstancias ya no sentía tan cercana. Al enterarme de mi aprobación, doña Carmela, conmovida hasta las lágrimas, me abrazó y me aseguró que siempre tuvo la certeza de mi éxito. «Volaste, Lolita», exclamó, empleando el apodo que solo ella seguía utilizando. «Volaste con las alas rotas, pero igual volaste». Y tenía razón, a pesar de las dificultades, de alguna manera había aprendido a elevarme. Mi vuelo no fue perfecto, estuvo marcado por el dolor y las cicatrices, pero era mi vuelo conquistado con lágrimas, sudor y una determinación que hasta ese momento desconocía poseer. La joven, que había escapado de su hogar en la oscuridad de la madrugada, llevando consigo solo una mochila y un alma atormentada, se convertía poco a poco en la mujer que siempre había anhelado ser, una mujer libre, decidida y soberana de su propio futuro. La universidad le abrió un universo desconocido. Después de años resguardada en el ambiente protector que doña Carmela y ella habían construido juntas, se encontró de pronto rodeada de gente, conceptos y vivencias que nunca habría soñado. Era una experiencia a la vez intimidante y emancipadora. Los primeros meses fueron arduos. Era casi imposible compaginar el trabajo en la librería, el cuidado constante de doña Carmela, cuya salud se deterioraba cada vez más, y las demandas de sus estudios. Muchas noches, agotada, lloraba, dudando de su decisión y preguntándose si no era una osadía pensar que alguien como ella pudiera aspirar a una educación universitaria. Sin embargo, con cada dificultad superada, cada examen aprobado y cada elogio de un profesor, se sentía más fuerte y competente. Encontré a algunas personas que se convirtieron en amigos, aunque no fueron muchos, ya que mi naturaleza era aún tímida y me costaba confiar en los demás. Sin embargo, forjé lazos con unos pocos amigos verdaderamente valiosos, quienes no se preocupaban por mi pasado incierto y me aceptaban tal como era. Una de ellas era Mariana, una estudiante de la carrera de letras a quien conocí en la biblioteca. Ella era muy extrovertida, siempre hablaba y reía, siendo lo opuesto a mí en muchos sentidos, lo cual quizás fue la razón por la que nos llevábamos tan bien. Mariana me animaba a salir de mi reserva, recordándome que existía la alegría en el mundo, que no todo era sufrimiento y lucha. Fue ella quien me convenció de ir a mi primera fiesta universitaria. Yo me resistí poniendo mil excusas, pero Mariana insistió tanto que finalmente cedí, más para complacerla que por deseo propio. «Te va a gustar, Dolores. Te lo prometo», aseguró. «Y si no te gusta, nos vamos enseguida. Solo quiero que vivas un poco. Respira. Conoce gente nueva». La fiesta se celebraba en una casa de estudiantes ubicada cerca del campus. En medio del estruendo de la música a un volumen ensordecedor, las luces giraban proyectando destellos multicolores sobre las caras de los jóvenes, quienes reían a carcajadas, se movían al ritmo frenético de la música, bebían con desenfreno y se besaban apasionadamente. Para mí, acostumbrada a la tranquilidad y al silencio de bibliotecas y aulas, donde la prioridad eran los libros y las responsabilidades académicas, ese ambiente festivo y desenfrenado resultaba completamente ajeno y casi intimidante. Me refugié en un rincón, aferrándome a un vaso de refresco, observando con curiosidad y cierta aprehensión aquel mundo desconocido. Fue entonces cuando él se acercó alto y delgado, con el cabello castaño cayéndole sobre los ojos, y una sonrisa tímida que contrastaba con su imponente altura. «¿Es tu primera vez en una fiesta de la facultad?», me preguntó. Asentí y él continuó: «Yo tampoco soy muy fan. Solo vine porque mi compañero de cuarto cumple años». Su nombre era Pablo, estudiante de ingeniería en tercer año. Esa noche la conversación fluyó ininterrumpidamente durante horas, primero en el bullicio de la fiesta, luego en una taquería que permanecía abierta hasta tarde, y finalmente, caminando por el campus desierto bajo un cielo repleto de estrellas.
Hablamos de libros, de música, de los sueños que albergábamos para el futuro. Él no indagó en mi pasado, y yo, a su vez, no sentí la necesidad de compartirlo. La atmósfera entre nosotros era de un pacto tácito, el pasado no importaba, solo importaba el presente, la versión de nosotros que éramos en ese momento. Cuando nos despedimos con las primeras luces del alba asomando en el horizonte, él me pidió mi número de teléfono. Le di el de la librería, el único que tenía en ese instante. Estaba convencida de que nunca llamaría. Chicos como él, con su inteligencia, su atractivo físico y su trasfondo privilegiado, no solían fijarse en chicas complicadas como yo. Sin embargo, al día siguiente y al otro su llamada llegó. Comenzamos a vernos después de las clases, a estudiar juntos en la biblioteca, a caminar por el parque los fines de semana, y yo, en un intento desesperado por controlar mis sentimientos, me repetía a mí misma, es solo amistad. Nada más. No podía ser más que eso. ¿Qué sabía yo en realidad de relaciones sentimentales? Mi única experiencia era el matrimonio destrozado de mi madre con Juan, y antes de eso, los pocos años idealizados con mi padre, recordados por la memoria de una niña. ¿Cómo podría confiar en un hombre, en cualquier hombre? Después de todo lo que había vivido, Pablo fue un oasis de respeto en mi vida. Comprendía mis límites tácitos, valoraba mis momentos de silencio y toleraba mis retrocesos emocionales sin jamás presionarme. Nunca intentó forzarme a revelar más de lo que yo estaba lista, ni a dar más de lo que sentía capaz. Un día, reuní el valor para compartir con él fragmentos de mi pasado, lo justo para que pudiera entrever las heridas que aún me atormentaban. Él, sin pronunciar reproche ni exigir explicaciones, simplemente tomó mi mano y, con una sinceridad que me conmovió, me dijo: gracias por confiar en mí lo suficiente para compartir esto. En ese instante la realidad del enamoramiento me golpeó, y con él un miedo intenso. Te mereces ser feliz, Dolores, me aconsejó doña Carmela, al confesarle mis temores. No permitas que ese fantasma siga controlando tu vida, ni siquiera desde la distancia. Sería darle una victoria que no se merece. Sabía que tenía razón, pero la lucha interna era titánica. El miedo, anclado en lo más profundo de mi ser, era una madeja de raíces intrincadas, imposible de extirpar con facilidad. Pablo, con su paciencia y comprensión, parecía entenderlo mejor que yo misma. Con una paciencia inagotable, él comenzó a desatar cuidadosamente los nudos que mis traumas habían creado, revelándome que no todos los hombres eran como Juan. Me demostró que el amor genuino no infligía dolor, no rebajaba, ni arrasaba. El primer beso que compartimos llegó casi 6 meses después de habernos conocido. Estábamos sentados en el césped del campus, inmersos en el estudio para los exámenes finales. En un momento dado cerró su libro, me dirigió una mirada llena de ternura y me preguntó con una delicadeza que me conmovió profundamente si podía besarme. El simple hecho de solicitarlo, de esperar mi consentimiento, ya marcaba una diferencia abismal con Juan. Asentí y en ese instante sentí como si una barrera se rompiera dentro de mí, abriendo no solo el camino al amor, sino también a la posibilidad de una vida que trascendía la mera supervivencia, que dejaba atrás la constante lucha, y que superaba el miedo. Nos graduamos en 1973, yo obtuve mi título en Historia, y él en Ingeniería. A pesar de su precaria salud, doña Carmela, mi abuela, hizo un esfuerzo por asistir a la ceremonia, y sentada en primera fila, ataviada con su mejor vestido, aplaudió con lágrimas en los ojos mientras recibía mi diploma. Después de un momento de silencio, la madre continuó con la voz llena de emoción: me siento muy orgullosa de ti, hija mía. Nadie se atrevió a contradecir su afirmación, pues mi hija era, en esencia, un reflejo de mí misma, aunque no compartiéramos la misma sangre, sino un vínculo profundo del corazón. Luego Pablo recibió una oferta laboral en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Era una empresa de ingeniería en expansión, con un salario atractivo y prometedoras oportunidades profesionales. Me propuso acompañarlo, no como una amiga, ni como una simple novia, sino como su esposa. La petición de matrimonio fue sencilla,
sin grandes ostentaciones, una noche tranquila, solo nosotros dos sentados en el porche de la casa de doña Carmela, contemplando el cielo estrellado. Pablo me miró fijamente y me dijo: quiero construir una vida contigo, Dolores. Una vida basada en la compañía, el respeto y el amor, si tú quieres, si estás preparada. Y yo, estaba preparada, en realidad, no lo sabía con certeza. Una parte de mí aún sentía temor, acechaba la esperanza de que la fachada de bondad se desvaneciera, revelando al verdadero Juan. Sin embargo, otra parte de mí, aquella que había madurado y aprendido a confiar nuevamente, estaba convencida de que Pablo era diferente, que merecía una oportunidad, y que yo también merecía una. Asentí por segunda vez, otorgándole un permiso que transformaría mi vida, pero con una condición: doña Carmela vendría con nosotros, no podía abandonarla. Él, sin dudarlo ni un instante, respondió: por supuesto, ella es tu familia, ahora también será la mía. En 1974, celebramos nuestro matrimonio en una ceremonia íntima y llena de alegría. Asistieron doña Carmela, Mariana, algunos amigos de la universidad y compañeros de la librería donde trabajé durante años. Don Arnoldo, el dueño de la librería, insistió en llevarme al altar, diciendo: si tu padre estuviera aquí, estoy seguro de que estaría muy orgulloso de la mujer en la que te has convertido. La mudanza a San Cristóbal de las Casas representó un nuevo inicio, una nueva casa, una nueva ciudad y nuevos trabajos. Yo conseguí un empleo como maestra en una escuela privada, concretando otro de mis anhelos. Con doña Carmela instalada en la habitación de invitados, nos convertimos en una familia peculiar, unida por el afecto y el respeto que nos profesábamos y no por lazos sanguíneos. Los primeros años de matrimonio fueron un continuo aprendizaje, no solo sobre cómo convivir con otra persona, compartir espacios y hábitos, sino también sobre cómo amar y ser amada de manera saludable. Pablo aprendió a manejar mis crisis de pánico y las pesadillas que me despertaban empapada en sudor en la noche. Yo, por mi parte, aprendí a no anticipar lo peor en cada discusión, a no retraerme cuando él alzaba la mano para alcanzar algo en una estantería, y no para golpearme. En 1976, descubrí que estaba embarazada, una noticia que colmó de alegría a Pablo y a doña Carmela, pero que en mí despertó una amalgama de emociones contradictorias. Felicidad, por supuesto, pero también pavor. Temía no saber ser madre, repetir los errores de mi propia madre, y no lograr proteger a mi hijo como yo nunca fui protegida. Doña Carmela, con la sabiduría que le daban los años, me aseguró que sería una madre excepcional, precisamente porque conocía los errores a evitar. Me explicó que las experiencias dolorosas, las cicatrices que todos llevamos, tienen el poder de destruirnos o de transformarnos, y que yo, afortunadamente, había optado por aprender de ellas. Recordó el nacimiento de su nieta Ana, una bebé sana que llegó al mundo en enero de 1977, con unas mejillas sonrosadas y un mechón de cabello oscuro, idéntico al de su madre. Al tomarla en brazos por primera vez, sintió un amor profundo y casi doloroso, un amor que venía acompañado de una determinación férrea. Su hija nunca experimentaría el sufrimiento que ella había padecido, nunca se sentiría abandonada, traicionada o sola en el mundo. 2 años después la familia se expandió con la llegada de Miguel, un niño completamente diferente a su hermana, rubio como su padre, tranquilo en contraste con la energía de Ana, observador en vez de hablador. Este cuarteto perfecto se convirtió en quinteto gracias a la presencia constante de doña Carmela, quien, a pesar de su edad avanzada, conservaba la vitalidad para compartir historias, enseñar canciones y ser la abuela que mis hijos no tendrían por vínculo sanguíneo. La vida familiar transcurría normalmente con sus momentos felices y sus dificultades cotidianas. Pablo recibió un ascenso laboral, y yo conseguí un puesto como coordinadora en la escuela. En ese tiempo compramos nuestra primera casa propia, un poco más espaciosa, con un jardín donde nuestros hijos podían jugar con libertad. Fue en 1982 cuando el pasado, de forma inesperada, interrumpió nuestra tranquilidad. Recibimos una carta proveniente de Tlatlauquitepec que anunciaba el fallecimiento de mi madre, víctima de un infarto, según informaba la misiva.
La carta indicaba que ya la estaban sepultando esa misma semana. Me quedé mirando aquel papel durante horas, paralizada, incapaz de procesar mis emociones. No había tenido ningún contacto con ella desde la noche en que escapé de casa. Ella, por su parte, nunca intentó localizarme, ni impugnó mi emancipación, ni manifestó arrepentimiento alguno por lo que había consentido. Entonces Pablo, con voz suave, me preguntó: ¿quieres ir al entierro? Reflexioné durante un largo rato y finalmente respondí negativamente, no impulsada por la ira ni el rencor, sino porque sentía que no había nada para mí en ese lugar. Para mí, mi madre había muerto esa noche en que me cerró la puerta de la habitación. Después de todo, solo quedaba un vacío, una sombra de lo que alguna vez fue. Él comprendió, como siempre lo hacía, con una facilidad asombrosa. En la carta, casi como un añadido insignificante, se mencionaba que Juan había fallecido años atrás, en 1975, en un trágico accidente automovilístico. Iba ebrio y su coche se estrelló contra un árbol. Nadie más resultó lesionado. Sentí una extraña sensación de alivio al leerlo. No era alegría, pues nunca anhelé la muerte de nadie, ni siquiera la suya, sino más bien un cierre definitivo, como si un capítulo especialmente sombrío hubiera llegado a su fin de una vez por todas. Los años transcurrieron y nuestros hijos crecieron. Ana se convirtió en médico, y Miguel en abogado. Ambos se casaron y nos regalaron nietos, 5 en total, que son la luz de mi vejez. Doña Carmela vivió hasta los 97 años, conservando su lucidez hasta el último momento, y se marchó serenamente una tarde otoñal de 1998. Pablo y yo envejecimos juntos, observando cómo nuestro amor se fortalecía, como un buen vino que gana en sabor con el tiempo. Él se jubiló mientras que yo seguí dando clases, movida por el placer y no por la necesidad, y juntos viajamos un poco. A los 76 años, contemplo una vida que superó con creces mis expectativas, una vida marcada por experiencias que la niña asustada que huyó en aquella madrugada fría de Tlatlauquitepec jamás habría soñado. Hoy, esa misma niña, con cicatrices aún presentes, ha encontrado un amor y una alegría inmensos, labrando un camino lleno de logros. Aunque el trauma la quebró, la transformó en una mujer fuerte y resiliente, creando una familia llena de amor y forjando un legado de protección y cuidado. A pesar de no haber regresado a Tlatlauquitepec, he perdonado, no por aquellos que nunca mostraron arrepentimiento, sino por mí, liberándome del peso del odio. La promesa silenciosa que le hice a mi padre en aquella estación de autobuses, antes de partir hacia la Ciudad de México, se ha cumplido. Sobreviví transformándome en una persona resiliente, edifiqué una vida que sé que él, si pudiera verla, la aprobaría con orgullo. Lo más crucial es que rompí el ciclo de sufrimiento. Mis hijos y mis nietos nunca experimentaron en carne propia el horror que yo viví. Ellos han crecido y seguirán creciendo en un ambiente de amor, respeto y seguridad. Esta es mi victoria más grande, mi legado más preciado. A todos mis queridos que me escuchan hoy, si mi historia les ha conmovido, les pido que dejen su me gusta y se suscriban al canal. Cada suscripción me da el impulso para seguir compartiendo estos recuerdos, que a veces son dolorosos de revivir, pero que pueden ser un faro de esperanza para quienes atraviesan momentos difíciles. No olviden participar en el sorteo de 10.000 pesos, estoy emocionada por conocer al ganador. Un abrazo lleno de cariño de la abuelita Dolores, quien aprendió que nuestras cicatrices no nos definen, sino lo que decidimos hacer con ellas. Sí, recuerden siempre que la mejor forma de responder a alguien que intentó perjudicarlos o destruirlos es vivir una vida plena, feliz y llena de significado. Yo lo he logrado y deseo sinceramente que cada uno de ustedes también lo alcance.